Morid de Won. Los Reyes Malditos. Volumen 6. La Flor de Lis y el León. Parte 5 de 5. Producción, traducciones alejandroconcha.com. Capítulo 2. La noche del Capitolio. Los viajeros se instalaron en una hostería del campo de Fiori en el momento en que las chillonas vendedoras liquidaban sus manojos de rosas y desembarazaban la plaza del tapiz multicolor y embalsamado de sus azafates. Al caer la noche, Giannino Baglioni, tomando al posadero como guía, se dirigió al Capitolio. Admirable ciudad esta de Roma, donde nunca había estado y que iba descubriendo, tentado de detenerse a cada paso. Inmensa en comparación con Siena y Florencia, incluso mayor que París y que Nápoles, según le parecía a Giannino, a juzgar por los relatos de su padre. El dédalo de callejuelas se abría mostrando maravillosos palacios, surgidos de pronto, y cuyos porches y patios estaban iluminados con antorchas y linternas. Por las calles se veían grupos de muchachos que cantaban, cogidos del brazo. La gente se daba empujones, pero sin mal humor, sonreían a los extranjeros, abundaban las tabernas por cuyas puertas salían apetitosos olores de aceite hirviente, azafrán, frituras de pescado y carne asada. Parecía que la animación no se detenía con la noche. Giannino subió por la colina del Capitolio al resplandor de las estrellas. Ante un porche de iglesia crecía la hierba, las columnas caídas y una estatua que alzaba un brazo mutilado denotaban la presencia de la ciudad antigua. Augusto, Nerón, Tito, Marco Aurelio, habían pisado este suelo. Cola de Rienzi estaba cenando con numerosa compañía en una espaciosa sala construida sobre los mismos cimientos del templo de Júpiter. Giannino se le acercó, hincó una rodilla en tierra y se presentó. Inmediatamente el tribuno, tendiéndole las manos, lo levantó y lo hizo conducir a una habitación vecina, donde instantes después vino a reunírsele. Rienzi se había adjudicado el título de tribuno, pero tenía la fisonomía y el porte de un emperador. El púrpura era su color, se cruzaba el manto como toga. El cabezón de su vestido rodeaba un cuello firme y redondo, su macizo rostro, de gran ojos claros, cabellos cortos y mentón voluntarioso, parecía destinado a agregarse a la serie de bustos de los Césares. El tribuno tenía un leve tic, un temblor de la ventana derecha de la nariz, que le daba una expresión de impaciencia. Su paso era autoritario. Este hombre demostraba, solo con verlo, que había nacido para mandar, tenía gran proyectos para su pueblo y era preciso mostrarse rápido en comprender sus pensamientos y conformarse a ellos. Hizo sentarse a Giannino a su lado y ordenó a los servidores que cerraran las puertas y que no se le molestara, luego, sin más, empezó a hacer preguntas que nada tenían que ver con los asuntos bancarios. El comercio lanero, los préstamos y las letras de cambio no le preocupaban. Era Giannino, la persona de Giannino, lo que le interesaba. ¿A qué edad había llegado de Francia? ¿Dónde había pasado sus primeros años? ¿Quién lo había criado? Había llevado siempre el mismo nombre. Después de cada pregunta, Rienzi aguardaba la respuesta, escuchaba, movía la cabeza e interrogaba de nuevo. Pues bien, Giannino había nacido en un convento de París. Su madre, María de Cressé, lo crió hasta la edad de 9 años, en Isla de Francia, cerca de una aldea llamada Neaufle-Vieux. ¿Sabía si su madre había estado alguna vez en la corte de Francia? El sienés se acordaba de lo que su padre, Guccio Baglioni, le había dicho. María de Cressé, después del parto, había sido llamada a la corte para ser nodriza del hijo de la reina Clemencia de Hungría, pero estuvo poco tiempo, ya que el hijo de la reina murió a los pocos días, según se decía, envenenado y Giannino sonrió. Había sido hermano de leche de un rey de Francia, nunca pensaba en ello, pero de pronto se le aparecía como algo increíble, casi risible, cuando se veía a sí mismo, cerca ya de los 40 años, en su tranquila existencia de burgués italiano. ¿Pero por qué le hacía Rienzi todas esas preguntas? Porque el tribuno de gran ojos claros, el hijo bastardo del penúltimo emperador, lo observaba con tan reflexiva atención. «Sois vos», dijo por fin Cola de Rienzi, «verdaderamente sois vos». Giannino no comprendía lo que quería decir, y aún fue mayor su sorpresa cuando vio al imponente tribuno arrodillarse e inclinarse hasta besarle el pie derecho. «Sois el rey de Francia», declaró Rienzi, «y como a tal debe trataros todo el mundo desde ahora». Giannino sintió como si las luces oscilaran alrededor de él. Cuando la casa en que tranquilamente está uno cenando se derrumba de pronto a causa de un deslizamiento de tierra, cuando el barco en que estamos durmiendo choca contra un arrecife en plena noche, tampoco comprendemos, de momento, lo que sucede.
Giannino Baglioni estaba sentado en una sala del Capitolio, el dueño de Roma se arrodillaba a sus pies y le afirmaba que era rey de Francia. Ha hecho 9 años el mes de junio, que murió María de Cressé. Mi madre ha muerto, exclamó Giannino. Sí, grandísimo señor, o, mejor dicho, la que creíais que era vuestra madre, y la antevíspera de su muerte confesó. Era la primera vez que lo llamaban grandísimo señor, estaba aún más boquiabierto y estupefacto que cuando le besaron el pie. Pues bien, sintiéndose morir, María de Cressé llamó a su cabecera a un monje agustino de un convento cercano, Fray Jordan de España, y se confesó a él. Giannino se remontaba a sus primeros recuerdos. Veía en la habitación de Cressé a su madre, rubia y hermosa. Hacía 9 años que había fallecido, y él no lo sabía, y ahora resultaba que ella ya no era su madre. Fray Jordan, a petición de la moribunda, hizo constar por escrito aquella confesión que era la revelación de un extraordinario secreto de Estado y de un no menos extraordinario crimen. Os mostraré la confesión, así como la carta de Fray Jordan. Yo lo tengo todo, dijo Cola de Rienzi. El tribuno estuvo hablando 4 horas enteras. No necesitaba menos, y en primer lugar para enterar a Giannino de los viejos acontecimientos, de hacía 40 años, que formaban parte de la historia del reino de Francia, la muerte de Margarita de Borgoña, las segundas nupcias del rey Luis X con Clemencia de Hungría. Mi padre formó parte de la embajada que fue a buscar la reina a Nápoles, me lo contó varias veces, dijo Giannino. Pertenecía al séquito de un tal conde de Bouville. ¿El conde de Bouville, decís? Todo se va confirmando. Es el mismo Bouville que era curador del vientre de la reina Clemencia, vuestra madre, nobilísimo señor, y que fue a buscar a la dama de Cressé, para que os criara, al convento donde acababa de dar a luz. Esto es lo que ella contó precisamente. A medida que hablaba el tribuno, su visitante sentía que perdía la razón. Era un trastorno total, las sombras se aclaraban y el día se oscurecía. Con frecuencia obligaba a Rienzi a repetir sus frases, como cuando se repasa una operación de cálculo muy complicada. De golpe se enteraba de que su padre no era su padre, y su madre no era su madre, y que su verdadero padre, un rey de Francia asesino de su primera mujer, había acabado él también asesinado. Ya no era hermano de leche de un rey de Francia muerto en la cuna, era el rey mismo de pronto resucitado. Siempre os llamaron Juan, ¿no es verdad? Vuestra madre la reina os dio este nombre por una promesa. Juan o Giovanni, ¿qué hace Giovannino, o Giannino? Sois Juani, el póstumo. El póstumo. Siniestro apodo, una de esas palabras que huelen a cementerio y que los toscanos no oyen sin hacer los cuernos con la mano izquierda. De golpe, el conde Roberto de Artois, la condesa Maud, todos aquellos nombres que pertenecían a los recuerdos de su padre, no su padre, el otro, Guccio Baglioni, surgían en el relato del tribuno, desempeñando terribles papeles. La condesa Maud, que ya había envenenado al padre de Giannino, sí, al rey Luis, se encargó también de dar muerte al recién nacido, pero el conde de Bouville, prudentemente, había cambiado al hijo de la reina por el de la nodriza, que, además, se llamaba también Juan. Este fue el asesinado, y el enterrado en Saint-Denis, y Giannino experimentó como un espesamiento de su malestar, pues no podía desacostumbrarse de ser Giannino Baglioni, el hijo del comerciante sienés. Era como si le dijeran que había dejado de existir a los 5 días y que, desde entonces, su vida, todos sus pensamientos, sus actos, su propio cuerpo no era más que una ilusión. Se sentía desvanecerse, llenarse de sombras, convertirse en fantasma de sí mismo. ¿Dónde se encontraba realmente? Bajo la losa de Saint-Denis, o aquí, en el Capitolio. A veces me llamaba Principito mío, murmuró Giannino. ¿Quién? Mi madre. Quiero decir, la dama de Cressé, cuando estábamos solos. Yo creía que era el nombre que dan las madres francesas a sus hijos, y me besaba las manos y se echaba a llorar. Oh, cuántas cosas me vuelven a la memoria, y la pensión que enviaba el conde de Bouville, la que hacía que los tíos Cressé, el barbudo y el otro, se mostraran más amables conmigo los días que llegaba la bolsa. ¿Qué había sido de toda esta gente? En su mayoría habían muerto hacía bastante tiempo, Maud, Bouville, Roberto de Artois. Los hermanos Cressé habían sido armados caballeros la víspera de la batalla de Crequi, con algún juego de palabras de Felipe VI. Debían de ser ya bastante viejos. Pero, entonces, si María de Cressé nunca quiso volver a ver a Guccio Baglioni, no era porque lo odiase, tal como él creía amargamente, sino para mantener el juramento que había pronunciado casi a la fuerza al serle entregado el pequeño rey salvado por miedo a represalias también, contra ella o su marido, explicó Cola de Rienzi. Pues se habían casado secreta pero realmente ante un fraile. También lo dijo ella en su confesión, y un día Baglioni fue para llevaros con él,
Cuando teníais 9 años me acuerdo bien de ese viaje, y ella, la dama de Cressee, no se volvió a casar, no, puesto que estaba casada tampoco él. Giannino quedó pensativo un momento, esforzándose por imaginarse a la muerta de Cressee y al muerto en Campania como si fueran sus padres adoptivos. De pronto preguntó, ¿tenéis un espejo? Sí, asintió el tribuno un poco sorprendido. Dio unas palmadas y mandó a un servidor traer el espejo. Vi a la reina Clemencia una vez, precisamente cuando me sacaron de Cressee y pasé unos días en París, con el tío Spinello. Mi padre, adoptivo, como decís, estaba muy orgulloso de haberla conocido y me llevó a saludarla para que tuviera un recuerdo. Ella me dio unos confites. Entonces, ¿ella era mi madre? Las lágrimas le subían a los ojos. Se metió la mano por el cuello del vestido, sacó un pequeño relicario que colgaba de un cordelito de seda y dijo, esta reliquia de San Juan era de ella. Trataba desesperadamente de reconstruir los rasgos exactos del rostro de la reina hasta donde le permitiera la memoria de su infancia. Recordaba solamente la aparición de una mujer maravillosamente bella, toda vestida de blanco, como las reinas viudas, que le había puesto distraídamente su blanca mano sobre la frente. Y yo no sabía que estaba ante mi madre y ella siguió creyendo que su hijo había muerto. Ah, qué grandísima malvada esa condesa Maud, que no solo había asesinado a un inocente recién nacido sino que, además, había sumido a tantas personas en la confusión y en la desdicha. La impresión de irrealidad de su persona desapareció de Giannino para dar paso a una sensación de desdoblamiento igualmente angustiosa. Era él y otro a la vez, el hijo del banquero Sienés y el hijo del rey de Francia. Y su mujer, Francesca. De pronto pensó en ella. ¿Con quién se había casado ella? ¿Y sus hijos? Descendían de Hugo Capeto, de San Luis, de Felipe el Hermoso. El Papa Juan XXII debió de barruntar este asunto, dijo Cola de Rienzi. Me han dicho que algunos cardenales de su séquito rumoreaban que el pontífice dudaba de la muerte del hijo del rey Luis X. Simple presunción, pensaban, como tantas otras, y que parecía sin fundamento hasta la aparición de la confesión in extremis de vuestra madre adoptiva, vuestra nodriza, que hizo prometer al Agustino que os buscaría para deciros la verdad. Toda su vida, con su silencio, había obedecido las órdenes de los hombres, pero, en el momento de aparecer ante Dios, y como los que le habían impuesto el silencio habían muerto sin relevarla de su promesa, quiso descargarse de su secreto y Fray Jordán de España, fiel a lo prometido, se puso a buscar a Giannino, pero la guerra y la peste le impidieron pasar de París. Los Tolomei ya no tenían oficinas allí, y Fray Jordán no se sentía en edad de emprender largos viajes. Entregó entonces la confesión y el relato de los hechos. Prosiguió Rienzi a otro religioso de su orden, Fray Antonio, hombre de gran santidad que hizo varias veces la peregrinación a Roma y me vino a ver en anteriores viajes. Fue este Fray Antonio quien, hace 2 meses, estando enfermo en Porto Venere, me hizo saber todo lo que acabo de deciros y me envió los documentos y su propio relato. Al principio dudé, lo confieso, de la veracidad de todas esas cosas, pero, al reflexionar, me parecieron demasiado fantásticas y extraordinarias para ser inventadas. La imaginación humana no llega a tanto. A menudo es la verdad lo que nos sorprende. Comprobé fechas, recogí diversos indicios y mandé que os buscaran. Primero os envié aquellos emisarios que, como no llevaban documento alguno, no pudieron persuadiros a que vinierais a verme, pero finalmente os mandé esa carta gracias a la cual, grandísimo señor, os encontráis aquí. Si queréis hacer valer vuestros derechos a la corona de Francia, estoy dispuesto a ayudaros. Acababan de traer un espejo de plata. Giannino se acercó a los gran candelabros y se miró en el largo rato. Nunca le había gustado su rostro, aquella redondez algo fofa, aquella nariz recta pero sin carácter, aquellos ojos azules bajo unas cejas demasiado desvaídas. ¿Era eso el rostro de un rey de Francia? Giannino se esforzaba, en el fondo del espejo, en disipar el fantasma, en reconstruirse a sí mismo. El tribuno le puso la mano sobre el hombro. Mi nacimiento, dijo gravemente, también estuvo rodeado de un extraño misterio. Me he criado en una taberna de esta ciudad, y he servido vino a los mozos de cuerda. No supe hasta muy tarde de quién era hijo. Su bello semblante de emperador, en el que solo se movía la ventana derecha de la nariz, se había derrumbado ligeramente. Capítulo 3. Cola de Rienzi. Giannino, al salir del Capitolio, cuando los primeros resplandores de la aurora empezaban a ribetear con un contorno cobrizo las ruinas del Palatino, no volvió a dormir al campo de Fiori. Una guardia de honor que le proporcionó el tribuno lo condujo al otro lado del Tíber al castillo de Sant'Angelo, donde le habían preparado habitaciones. Al día siguiente,
buscando la ayuda de Dios para calmar la gran agitación que sentía, pasó varias horas rezando en una iglesia cercana, luego volvió al castillo Sant'Angelo. Pidió ver a su amigo Guidarelli, pero le rogaron que no hablara con nadie sin haber visto antes al tribuno. Estuvo solo hasta el atardecer, esperando que vinieran a buscarlo. Parecía que el tribuno no se ocupaba en sus asuntos más que por la noche. Giannino volvió, pues, al Capitolio, donde el tribuno tuvo con él más atenciones aún que la víspera y se encerraron de nuevo juntos. Cola de Rienzi expuso su plan de campaña, iba a enviar inmediatamente al Papa, al emperador y a todos los soberanos de la cristiandad cartas invitándolos a mandarle sus embajadores para una comunicación de la mayor trascendencia, pero sin dejar adivinar nada del contenido de esta comunicación. Luego, cuando todos los embajadores se hubieran reunido, haría aparecer ante ellos a Giannino, con las insignias reales, y se lo presentaría como verdadero rey de Francia. Si el nobilísimo señor estaba de acuerdo, naturalmente. Giannino era rey de Francia desde la víspera, pero banquero sienés desde hacía 20 años, y se preguntaba qué razones debía de tener Rienzi para interesarse por él de tal manera, con una impaciencia casi febril que agitaba todo el corpachón del potentado. Porque quería abrir un nuevo litigio cuando ya se habían sucedido 4 reyes en el trono de Francia desde la muerte de Luis X. Era simplemente, como afirmaba, para denunciar una monstruosa injusticia y establecer en su lugar a un príncipe desposeído. El tribuno no tardó mucho en revelar su pensamiento: el verdadero rey de Francia podría traer el papa a Roma. Esos reyes falsos tienen papas falsos. Rienzi apuntaba lejos. La guerra entre Francia e Inglaterra, que amenazaba convertirse en guerra de medio occidente con el otro medio, tenía, si no por origen, si por fundamento jurídico, un pleito sucesorio y dinástico. Haciendo surgir al verdadero y legítimo titular del trono de Francia, los otros 2 reyes ya no tendrían base para sus pretensiones. Los soberanos de Europa, al menos los pacíficos, se reunirían en Roma, destituirían al rey Juan II y entregarían al rey Juan y su corona, y Juan y decidiría el retorno del Padre Santo a la ciudad eterna. No habría más injerencias de la corte de Francia en las tierras imperiales de Italia, se acabarían las luchas entre güelfos y gibelinos. Italia, recobrada su unidad, podría aspirar a recuperar la grandeza de otros tiempos, y finalmente, el Papa y el rey de Francia, si así lo deseaban, podían incluso hacer emperador al artífice de esta grandeza y esta paz, a Cola de Rienzi, hijo de emperador, y no emperador a la alemana, sino a la antigua. La madre de Cola era del Trastevere, donde todavía vagan las sombras de Augusto, Trajano y Marco Aurelio, hasta en las tabernas, e incitan a las gentes a soñar. Al día siguiente, 4 de octubre, en el curso de una entrevista, esta vez de día, Rienzi entregaba a Giannino, al que ahora llamaba Giovanni di Francia, todos los documentos de su extraordinario expediente, la confesión de la falsa madre, el relato de Fray Jordan de España, la carta de Fray Antonio. Luego llamó a uno de sus secretarios y empezó a dictarle el acta que autentificaba la entrega. Cola de Rienzi, caballero por la gracia de la sede apostólica, senador ilustre de la ciudad santa, juez, capitán y tribuno del pueblo romano, hemos examinado a fondo los documentos que nos entregó Fray Antonio y a los que hemos dado crédito, mayormente por cuanto, después de todo lo que hemos sabido y entendido, fue, en efecto, por la voluntad de Dios por lo que el reino de Francia ha tenido que padecer, durante largos años, tanto los desastres de la guerra como muchos flagelos de toda suerte, las cuales cosas Dios ha permitido, creemos, para expiación del fraude que se cometió respecto a este hombre y que ha hecho que haya estado largo tiempo en la humillación y la pobreza. El tribuno parecía más nervioso que la víspera, detenía su dictado cada vez que llegaba a su oído algún ruido anormal, o, al contrario, cuando se producía un silencio prolongado. Sus gran ojos se dirigían con frecuencia hacia las ventanas abiertas, como si espiara a la ciudad. Giannino se presentó ante nos, respondiendo a nuestra invitación, el jueves 2 de octubre. Antes de hablarle de lo que teníamos que decirle, le preguntamos cuál era su estado y condición, su nombre, el de su padre y todas cuantas cosas le concernían. Por lo que nos respondió, encontramos que sus palabras coincidían con lo que decían las cartas de Fray Antonio, por lo cual, le revelamos respetuosamente todo lo que habíamos sabido. Pero como no ignoramos que se prepara en Roma un movimiento contra nos. Giannino tuvo un sobresalto. ¿Cómo? Cola de Rienzi, tan poderoso que hablaba de enviar embajadores al Papa y a todos los príncipes del mundo, temía. Levantó los ojos hacia el tribuno, este se lo confirmó bajando lentamente los párpados sobre sus ojos claros, la ventana derecha de su nariz temblaba. Los Colonna dijo, sombríamente.
Luego volvió a dictar: como tememos perecer antes de que hayamos podido darle apoyo o medios para recobrar su reino, hicimos sacar copia de todas esas cartas y se las entregamos por nuestra propia mano el sábado 4 de octubre de 1354, habiéndolas sellado con nuestro sello marcado con la gran estrella rodeada de otras 8 pequeñas, con el circulito en medio, así como las armas de la Santa Iglesia y del pueblo romano, para que así ofrezcan mayor garantía a las verdades en ellas contenidas y para que lleguen a conocimiento de todos los fieles. Que nuestro piadosísimo y graciosísimo Señor Jesucristo nos conceda una vida lo bastante larga para que nos sea dado ver triunfar en este mundo causa tan justa. Amén, amén. Hecho lo cual, Rienzi se acercó a la ventana abierta y, tomando a Juani por el hombro con gesto casi paternal, le mostró a 30 metros allá abajo el gran desorden de ruinas del antiguo foro, los arcos de triunfo y los templos derruidos. El sol poniente teñía de oro rosado aquella fabulosa cantera que 10 siglos de saqueos por parte de vándalos y pontífices no habían podido agotar. Desde el templo de Júpiter se veía la casa de las Vestales, el laurel que cruzaba al templo de Venus, allí dijo el tribuno señalando la plaza de la antigua curia romana, allí asesinaron a César. ¿Queréis hacerme un gran favor, noble señor? Nadie os conoce aún, nadie sabe quién sois, y podéis andar tranquilo como simple burgués de Siena. Os voy a ayudar con todo mi poder, pero para ello hace falta que esté con vida. Sé que están tramando una conspiración contra mí. Sé que mis enemigos quieren poner fin a mis días. Sé que vigilan a los mensajeros que envió fuera de Roma. Partid para Montefiascone y visitad de mi parte al cardenal Albornoz, y decidle que me envíe tropas con la máxima urgencia. ¿En qué aventura se encontraba enredado Giannino en tan pocas horas? Reivindicar el trono de Francia y apenas era príncipe pretendiente, partir como emisario del tribuno para buscarle ayuda. No había dicho sí a nada, y a nada podía decir no. Al día siguiente, 5 de octubre, después de una carrera de 12 horas, llegaba a aquel mismo Montefiascone por el que había pasado 5 días antes, maldiciendo de todo corazón a Francia y a los franceses. Habló con el cardenal Albornoz, quien inmediatamente decidió marchar sobre Roma con los soldados de que disponía. Demasiado tarde, el martes 7 de octubre, Cola de Rienzi moría asesinado. Capítulo 4. Juani, el desconocido. Y Giovanni di Francia volvió a Siena, siguió con su comercio de banca y lanas y se mantuvo quieto durante 2 años. Simplemente, se miraba con frecuencia al espejo. No se dormía sin pensar que era el hijo de la reina Clemencia de Hungría, pariente de los soberanos de Nápoles, bisnieto de San Luis. Pero le faltaba audacia, no sale uno así de pronto de Siena, a los 40 años, para gritar al mundo, soy el rey de Francia, sin exponerse a que se le tome por loco. El asesinato de Cola de Rienzi, su protector de 3 días, lo hizo meditar seriamente y en primer lugar, ¿a quién iría a ver? Con todo, no mantuvo el secreto al extremo de no contarle algo a su esposa Francesca, curiosa como todas las mujeres, a su amigo Guidarelli, curioso como todos los notarios, y sobre todo a Fra Bartolomeo, de la Orden de Predicadores, curioso como todos los confesores. Fra Bartolomeo era un fraile italiano, entusiasta y dicharachero, que ya se veía convertido en confesor del rey. Giannino le había enseñado los documentos entregados por Rienzi, y comenzó a hablar por la ciudad, y los sieneses, enseguida, a cuchichear sobre este milagro, el legítimo rey de Francia estaba entre ellos. Se agrupaban ante el Palazzo Tolomei, cuando iban a encargar lanas a Giannino, se inclinaban exageradamente, se sentían muy honrados de firmarle una letra, lo señalaban cuando transitaba por las estrechas calles. Los viajantes de comercio que habían estado en Francia aseguraban que tenía el mismo semblante de los príncipes de allí, rubio, de abultadas mejillas y con las cejas algo separadas, y ya tenemos a los comerciantes sieneses pregonando la noticia a sus corresponsales de todas las oficinas de Europa, y aquí que se descubre que Fray Jordan de España y Fray Antonio, los agustinos que en sus relatos se habían descrito como tan viejos y enfermizos que todo el mundo los creía muertos, seguían vivos y en perfecta salud, e incluso se aprestaban a partir en peregrinación a Tierra Santa, y he aquí que ambos frailes escriben al Consejo de la República de Siena para confirmar sus anteriores declaraciones. Y Fray Jordan hasta se dirige a Giannino con referencia a las desdichas de Francia y exhortándolo a que tenga valor. Efectivamente, las desdichas habían sido gran. El rey Juan II, el falso rey, decían ahora los sieneses, había mostrado la medida de su genio en una gran batalla que se libró al oeste de su reino, cerca de Poitiers. Porque su padre Felipe VI se había dejado derrotar en Crequi por los infantes, Juan II,
el día de Poitiers, decidió hacer desmontar a sus caballeros, pero sin dejarles quitarse las armaduras, y lanzarlos a pie al asalto del enemigo que los esperaba en lo alto de una colina. Los caballeros fueron troceados dentro de sus corazas como langostas crudas. El primogénito del rey, el delfín Carlos, que mandaba un cuerpo de combate, se alejó de la batalla por orden de su padre, según decían, pero con demasiada diligencia en el cumplimiento de dicha orden. También contaban que al delfín se le hinchaban las manos, por lo que no podía sostener mucho tiempo la espada. En todo caso, su prudencia salvó algunos caballeros para Francia, mientras que Juan II, aislado con su último hijo Felipe que le gritaba, «Padre, esquivad a la derecha, padre, esquivad a la izquierda», en un momento en que tenía que esquivar a todo un ejército, acabó rindiéndose a un caballero picardo que se había pasado a los ingleses. Ahora el rey Valois era prisionero del rey Eduardo III. No se susurraba como precio de su rescate la fabulosa cifra de 1.000.000 de libras. Pero que no contaran con los banqueros sieneses para contribuir. Se comentaba muy animadamente todas estas noticias una mañana de octubre de 1356, ante el municipio de Siena, en la hermosa plaza en anfiteatro bordeada de palacios de color ocre y rosa, se discutía con gran gestos que espantaban a las palomas, cuando de pronto Fra Bartolomeo se dirigió con su hábito blanco hacia el grupo más numeroso y, justificando su fama de fraile predicador, comenzó a hablar como si estuviera en el púlpito. «Vamos a ver por fin quién es ese rey prisionero y cuáles son sus títulos a la corona de San Luis. Ha llegado la hora de la justicia, las calamidades que aplastan a Francia desde hace 25 años no son más que el castigo de una infamia, y Juan de Valois no es más que un usurpador». «Usurpatore, usurpatore», gritaba Fra Bartolomeo ante la muchedumbre que iba engrosándose. «No tiene derecho alguno al trono que ocupa. El verdadero, el legítimo rey de Francia, se encuentra en Siena, y todo el mundo lo conoce, se llama Giannino Baglioni», y su índice señalaba por encima de los tejados en dirección al Palacio Tolomei. «Se le cree hijo de Guccio, hijo de Nino, pero en realidad nació en Francia, del rey Luis y de la reina Clemencia de Hungría». Fue tal la conmoción que este discurso produjo en la ciudad, que el Consejo de la República se reunió inmediatamente en el municipio, pidió a Fra Bartolomeo que trajera los documentos, los examinó y, tras largas deliberaciones, decidió reconocer a Giannino como rey de Francia. Le ayudarían a recuperar su reino, se nombraría un consejo formado por 6 de los ciudadanos más prudentes y ricos para que velaran por sus intereses e informaran al Papa, al emperador, a los soberanos y al Parlamento de París de que existía un hijo de Luis X, desposeído pero legítimo y, para empezar, se le votó una guardia de honor y una pensión. Giannino, asustado por tanta agitación, comenzó rehusándolo todo. Pero el consejo insistía, el consejo exhibía ante él sus propios documentos y exigía que se decidiera. Giannino acabó por relatar sus entrevistas con Cola de Rienzi, cuya muerte seguía obsesionándolo, y entonces el entusiasmo no tuvo límites. Los más nobles jóvenes sieneses se disputaban el honor de pertenecer a su guardia, parecían a punto de disputárselo por barrios como el Palio. Tal agitación duró casi un mes, durante el cual Giannino recorrió la ciudad con séquito principesco. Su esposa no sabía qué actitud tomar y se preguntaba si, como simple burguesa, podría ser ungida en Reims. En cuanto a los niños, iban vestidos toda la semana con sus trajes de domingo. Debía considerarse a Gabriele, primogénito del primer matrimonio, como heredero del trono. Gabriele I, rey de Francia, sonaba algo raro. ¿O acaso, y la pobre Francesca de Gazzano temblaba solo de pensarlo, el Papa no se vería forzado a anular un matrimonio tan poco en consonancia con la augusta persona del esposo, para permitir que éste contrajera nuevas nupcias con una princesa real? Comerciantes y banqueros fueron apaciguados rápidamente por sus corresponsales. ¿No iban bastante mal los negocios en Francia para que hicieran aparecer un rey más? Bien se burlaban los Bardi de Florencia de que el soberano legítimo fuera un sienés. Francia tenía ya un rey Valois prisionero en Londres donde sobrellevaba su dorado cautiverio en la mansión de Saboya, sobre el Támesis, y se consolaba en compañía de jóvenes escuderos del asesinato de su querido Lacerda. Francia tenía también un rey inglés que dominaba la mayor parte del país y ahora el nuevo rey de Navarra, nieto de Margarita de Borgoña, al que llamaban Carlos el Malo, reivindicaba también el trono y todos estaban endeudados con los bancos italianos. Los sieneses iban a ser bien felicitados por apoyar las pretensiones de su Giannino. El Consejo de la República no envió carta alguna a los soberanos, ni embajadores al Papa, ni representantes al Parlamento de París, y pronto dejó a Giannino sin pensión y sin guardia de honor. Pero era él ahora,
empujado a esta aventura contra su voluntad, quien la quería continuar. Estaba en juego su honor, y aunque tarde, lo devoraba la ambición. Ya no admitía que no se tuviera en cuenta que había sido recibido en el Capitolio, que había dormido en el castillo Sant'Angelo y que había marchado sobre Roma en compañía de un cardenal. Se había estado paseando un mes con una escolta principesca, y no podía soportar que el domingo, cuando entraba en el Duomo, cuya hermosa fachada blanca y negra acababa de ser terminada, murmurara a la gente: «Mirad, ese es el que pretendía ser heredero de Francia». Puesto que se había decidido que era rey, seguiría siéndolo y por sí solo escribió al Papa Inocencio VI que había sucedido en 1352 a Pedro Rolle, escribió al rey de Inglaterra, al rey de Navarra y al rey de Hungría enviándoles copias de sus documentos y pidiéndoles ser restablecido en sus derechos. Quizá todo hubiera acabado aquí, si Luis de Hungría, el único entre toda su parentela, no le hubiera respondido. Era sobrino directo de la reina Clemencia, en su carta daba a Giannino el título de rey y lo felicitaba por su realeza. Entonces, el 2 de octubre de 1357, 3 años día por día desde su primera entrevista con Cola de Rienzi, Giannino, llevando consigo toda su documentación, 250 escudos de oro y 2600 ducados cosidos en los vestidos, partió para Buda a pedir protección a aquel primo lejano que lo reconocía. Iba acompañado por 4 escuderos que tenían fe en su fortuna. Pero, al llegar a Buda, 2 meses después, Luis de Hungría estaba ausente. Todo el invierno esperó Giannino, gastando sus ducados. Allí descubrió a un sienés, Francesco del Contado, que había sido nombrado obispo. Por fin volvió el primo de Hungría a su capital, pero no recibió a Giovanni di Francia. Hizo que lo interrogaran varios de sus señores, quienes primero se declararon convencidos de su legitimidad, pero 8 días después daban media vuelta y afirmaban que su historia no era más que una patraña. Giannino protestó, se negaba a salir de Hungría. Él se constituyó un consejo, presidido por el obispo Sienés, llegó incluso a reclutar, entre la fantasiosa nobleza húngara siempre dispuesta a las aventuras, 56 gentiles hombres que se comprometieron a seguirlo con 1000 caballeros y 4000 arqueros, y que llevaron su ciega generosidad hasta ofrecerse a servirlo a su propia costa en tanto no estuviera en condiciones de recompensarlos. Pero le faltaba, para equiparse y partir, la autorización del rey de Hungría. Este, que se hacía llamar el Grande pero que no parecía brillar precisamente por la claridad de juicio, quiso examinar por sí mismo los documentos de Giannino, los juzgó auténticos, y proclamó que lo ayudaría en la empresa. Luego, a la semana siguiente, anunció que había reflexionado y que abandonaba el proyecto y sin embargo, el 15 de mayo de 1359, el obispo Francesco del Contado entregaba al pretendiente una carta fechada el mismo día y sellada con el sello de Hungría, por la cual Luis el Grande, iluminado al fin por el sol de la verdad, certificaba que el señor Giannino di Guccio, criado en la ciudad de Siena, procedía de la familia real de sus antepasados y era hijo del rey Luis de Francia y de la reina Clemencia de Hungría, de honroso recuerdo. La carta confirmaba asimismo que la divina providencia, valiéndose de la nodriza real, había querido que por un cambio se sustituyera al joven príncipe por otro niño a cuya muerte debía Giannino la vida, tal como en otro tiempo la Virgen María, huyendo a Egipto, salvaba a su hijo dejando creer que ya no vivía. De todos modos, el obispo Francesco aconsejaba al pretendiente que marchara enseguida, antes que el rey de Hungría se echase atrás, amén de que no era absolutamente seguro que la carta hubiera sido dictada por él, ni que el sello hubiera sido puesto por orden suya. Al día siguiente, Giannino salía de Buda, sin haber tenido tiempo de reunir todas las tropas que se habían ofrecido a servirlo, pero con bastante hermoso séquito para un príncipe que tenía tan pocas tierras. Giovanni di Francia fue entonces a Venecia, donde se hizo confeccionar vestidos reales, luego a Treviso, Padua, Ferrara, Bolonia, y finalmente volvió a Siena, después de una ausencia de 16 meses, para presentarse a las elecciones del Consejo de la República. Pues bien, aunque su nombre salió el tercero, el Consejo invalidó su elección, precisamente porque era hijo de Luis X, porque el rey de Hungría lo reconocía como tal y porque no era de la ciudad y le quitaron la ciudadanía sienesa. Sucedió que el gran senescal del reino de Nápoles pasó por Toscana, en viaje para Aviñón. Giannino se apresuró a visitarlo. ¿No era acaso Nápoles la cuna de su familia materna? El senescal, prudentemente, le aconsejó que fuera a ver al papa. Sin escolta esta vez los nobles húngaros ya se habían cansado. Llegó a la ciudad papal la primavera de 1360, vestido de simple peregrino. Inocencio VI se negó obstinadamente a recibirlo.
Francia causaba ya al Santo Padre bastantes molestias para preocuparse de aquel extraño rey póstumo. Juan el Bueno seguía prisionero, París continuaba agitada por la revuelta en la que el preboste de los comerciantes, Esteban Marcel, acabó asesinado tras su intento de establecer un poder popular. También había motines en el campo, donde la miseria hacía sublevarse a los que llamaron Leyac, los cualesquiera, los don nadie. Asesinatos por doquier, ya no se distinguía al amigo del enemigo. El delfín de las manos hinchadas, sin tropas ni hacienda, luchaba contra los ingleses, contra los navarros, contra los parisienses incluso, ayudado por Breton du Guesclin, al que había entregado la espada que él no podía empuñar. Se dedicaba además a reunir el rescate de su padre. Reinaba completo desorden en las facciones, todas igualmente agotadas, en los caminos, compañías que se llamaban de soldados, pero que no eran sino de bandidos a las órdenes de aventureros, saqueaban a los viajeros y mataban por simple vocación criminal. La residencia en Aviñón empezaba a ser, para el jefe de la iglesia, tan poco segura como la de Roma, incluso con los Colonna. Había que negociar cuanto antes, imponer la paz a aquellos combatientes extenuados y conseguir que el rey de Inglaterra renunciara a la corona de Francia aunque tuviera que quedarse con medio país por derecho de conquista, y que el rey de Francia fuera restablecido en la otra mitad para imponer una apariencia de orden. ¿Qué hacer pues con aquel exaltado peregrino que reclamaba el reino blandiendo increíbles relatos de monjes desconocidos y una carta del rey de Hungría que éste mismo refutaba? Entonces Giannino empezó a vagar errante, buscando apoyo, pidiendo subsidios, tratando de interesar en su historia a compañeros de posada que tuvieran una hora que perder entre dos picheles de vino, suponiendo influencia a gentes que no tenían ninguna, entrevistándose con intrigantes, malandrines, forajidos, jefes de banda ingleses que habían llegado hasta allí y pirateaban por Provenza. Se decía que estaba loco, y realmente, iba en camino. Un día de enero de 1361 los notables de lo detuvieron en su ciudad, donde sembraba la agitación. No sabiendo qué hacer con él lo entregaron al veguer de Marsella, que lo encarceló. Al cabo de 8 meses se escapó para ser apresado de nuevo al poco tiempo, y ya que decía pertenecer a tan alta familia de Nápoles, ya que con tanta vehemencia afirmaba ser hijo de doña Clemencia de Hungría, el veguer lo mandó a Nápoles. Precisamente entonces se estaba negociando el matrimonio de la reina Juana, heredera de Roberto el astrólogo, con el hijo menor de Juan II el Bueno. Este, recién llegado de su alegre cautiverio, y recién concluida la paz de Bretigny por el Delfín, corría a Aviñón, donde Inocencio VI acababa de morir y el rey Juan II proponía al nuevo pontífice Urbano V un magnífico proyecto, la famosa cruzada que ni su padre ni su abuelo habían logrado poner en marcha. En Nápoles, Juan el Póstumo, Juan el Desconocido, fue encerrado en el Castillo de Nuevo, por el tragaluz de su calabozo podía ver el Castillo Nuevo, el Masio Angevino, de donde había partido su madre, tan gozosa, 46 años antes, para ser reina de Francia. Allí murió, el mismo año, después de compartir, por las más extrañas vicisitudes del destino, los infortunios de los reyes malditos. Cuando, desde lo alto de su pira, Jacques de Molay había lanzado su anatema, conocía ya, gracias a las ciencias adivinatorias familiares a los templarios, el futuro que le esperaba a Felipe el Hermoso y su raza, o bien, fue la humareda en medio de la cual moría, lo que ofreció a su mente aquella visión profética. Los pueblos sufren el peso de las maldiciones durante más tiempo que los príncipes que las atrajeron. De los descendientes varones del rey de hierro, ninguno había escapado del trágico destino, nadie sobrevivía, sino el rey Eduardo III de Inglaterra, que jamás reinaría en Francia. Pero el pueblo no había llegado al final de su penar. Aún habría de conocer un rey prudente, un rey loco, un rey débil y 70 años de calamidades antes de que la maldición del gran maestre se disipara en las aguas del Sena, al resplandor de otra hoguera encendida para el sacrificio de una hija de Francia. París, de 1954 a 1960. Esendieras, de 1965 a 1966. Maurice de Won. Los Reyes Malditos. Volumen 6. La Flor de Lis y el León. Parte 5 de 5. Fin del libro. Producción, traducciones alejandroconcha.com